Hola, buenos días, buenas tardes de Madrid. Soy Roberto Rojas, analista de TuPrime. En primer lugar, como siempre, agradecer su asistencia a este webinar y me gustaría que me confirmasen mientras se registra el resto de personas que ven mi pantalla y que me escuchan correctamente. Vale, parece que todo ok, que se escucha y se ve correctamente. Vale, perfecto. Bueno, voy a dar 20 segunditos porque veo que todavía hay algunas personas que están registrando, entonces para comenzar. Y ahora comenzamos. Un segundo. Vale, pues vamos a comenzar con la sesión de hoy. Otro día más la apertura de sesión americano. Como sabréis, hoy es la primera jornada bursátil de Estados Unidos porque ayer fue festivo. Y ahora veremos cómo cerró el mes pasado Estados Unidos y cómo abre la sesión hoy. Como siempre, os recomiendo que visitéis nuestra página web, nuestra sección de formación, ahí podéis encontrar todos los webinarios, ¿vale? Aquí en esta sección os podéis registrar, si no podéis asistir a un webinario por lo que sea, siempre tendréis las grabaciones en nuestro canal de YouTube, al cual también animo a que os suscribáis, y bueno, aquí podéis ir viendo todas las formaciones que hemos estado haciendo los últimos días, y bueno, yo por ejemplo os recomendaría mucho que vieseis este curso que tenemos aquí de copy trading, que lo hizo la semana pasada mi compañero Anderson Rojas, y luego también, como siempre, la estrategia semanal con José Antonio Fernández, ¿vale? Entonces os recomiendo que veáis estos vídeos porque son bastante interesantes. Eh, el mercado, siempre antes de empezar a analizar la situación de hoy, me gusta ver de lo que venimos. Como os comentaba, ayer fue festivo en Estados Unidos, entonces la última sesión fue el pasado viernes, que fue justamente la última sesión del mes de agosto, en el cual, como podemos observar, la última sesión fue con recogida de beneficios, con descensos, el Dow Jones 0,20%, el Standard Poor's 0,64% y el Nasdaq fue el que más retrocedió con 1,15%. Aún así, el mes de agosto terminó en positivo, ¿vale? Para las bolsas americanas, con un ascenso del 3,20% para el Dow Jones, el Standard Poor's 1,91 y el Nasdaq 1,58%. Entonces, esto, viendo un poco así lo que viene siendo el global del mes, podemos observar como que ha habido una pequeña rotación, está habiendo una rotación de activos en Estados Unidos, pese al tirón de la IA. Parece ser que el Nasdaq está perdiendo un poco de fuerza o que se está tratando activos de empresas tecnológicas a empresas más industriales, pese al tirón como comentaba, de la IA, a la posible bajada de tipos de interés por parte de las CCCMs y los aranceles, ¿vale? Los futuros hoy, luego veremos, pero bueno, los futuros hoy también en negativo y en bastante negativo. De hecho, hoy el Dow Jones tiene un descenso el futuro de 0,88%, 0,90 más o menos. El S&P 500 un 1,10, más o menos, 1,10%. Y el Nasdaq, como os comentaba, sigue retrocediendo, es el que sigue retrocediendo con más fuerza, con un 1,46%. El Russell también cedió hoy un 1,40, cuando el viernes pasado cedió un 0,50, ¿vale? Pero bueno, el Russell es un índice de medianas empresas. Entonces, bueno, vemos que podemos continuar con esta corrección, luego veremos los gráficos que hemos venido teniendo en las últimas sesiones. Aún así, como que digo, el mes de agosto fue bastante positivo. Si resumimos un poco lo que ha sido el verano, ¿vale? Antes de cara a empezar, podemos decir que arrancamos septiembre con los mercados todavía dirigiendo un poco las claves macro de todo el verano y ajustándose a las expectativas de cara al último cuatrimestre del año, ¿vale? En el cual que podemos decir que tras un agosto de relativa tranquilidad en los activos de riesgo, los inversores se enfrentan a un entorno más complejo. La inflación se resiste todavía. No se modera de todo y ya Jerome Powell, el último Jackson Hole, dio a entender que ya no iba a ser un objetivo principal de la Fed mantener a raya los tipos de interés, la inflación en torno al 2%, sino que iban a ser más flexibles. Eso quiere decir que saben que los aranceles que estén poniendo Donald Trump, pues que va a ser difícil controlar la inflación, ¿vale? Sigue habiendo un crecimiento desigual, tensiones geopolíticas, ¿vale? Sí, las tensiones geopolíticas tienen ahí, pese a las reuniones de Trump, tanto con Zelensky como con Putin por la guerra de Ucrania,
no parece ser que vayan a llegar a ningún acuerdo y que todavía eso va un poco para largo. Y bueno, pues tenemos todavía momentos claves de este mes de septiembre, que como por ejemplo este viernes el dato de NFP de Estados Unidos, el dato de paro, que puede ser muy clarificador para ver qué puede suceder finalmente con la Reserva Federal, con los tipos de interés. Y ya por último, también la decisión de tipo de interés por la Reserva Federal para ver si realmente los baja o no baja el tipo de interés en Estados Unidos, ¿vale? El calendario económico de hoy, para comenzar el mes, nos fijamos en tres datos, ¿vale? El primero sería el IPC de la zona euro, el cual vemos que el IPC subyacente ha sido mayor que el esperado, que la previsión del 2,3, es decir, igual que el anterior, que el 2,3, pero mayor que la previsión, es decir, la inflación no consigue controlarse. Es un dato preliminar, ¿vale? Pero esto demuestra que la inflación subyacente no se consigue controlar y que la inflación todavía puede seguir incrementando, ¿vale? Eh, Otro dato importante, el IPC de la zona euro, en general, ¿vale? Anual, ha subido del 2% al 2,1% en consonancia con el Estado, pero sigue subiendo. Es decir, la inflación subyacente sigue fuerte, no desciende del mes pasado, es decir, supera la previsión, y la inflación sigue también creciendo en la zona euro con un 2,1%, ¿vale? Y luego hoy también nos tendremos que fijar, aunque bueno, ya no nos dará tiempo a lo mejor probablemente, pero bueno, en unos minutos publicarán el PMI manufacturero en Estados Unidos. Habrá que ver si realmente la economía consigue salir de la contracción y consigue pasar a la expansión, tal y como en la previsión que pasamos del 49,8 a 53,3. Ahora a ver si se cumple. También el PMI futuro del ISM, es decir, bueno, es más o menos el mismo dato, pero por diferentes instituciones. Aquí, en el ISM, todavía no se prevé que entre en expansión la economía, pero bueno, habrá que ver realmente qué pasa. Sobre todo luego también al final lo que viene siendo las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que a las 8 de la tarde, hora española, en el cual, bueno, pues sabemos que Donald Trump cada vez que habla, pues los mercados se mueven con bastante interés y, bueno, y con bastante fuerza, ¿vale? La sesión de hoy, como vemos, la sesión europea, como los futuros americanos vienen con recortes, la sesión europea pues viene también con fuertes recortes. El IBEX 35, que ha sido uno de los protagonistas de los últimos meses, cede hoy casi un 80%, ¿vale? Es decir, cede un 80% bastante importante para comenzar el mes, ayer también con descensos, cierto. El DAX alemán cede aún todavía un poquito más, 1,95%. ¿Vale? A ver, veremos si realmente cuando abre Estados Unidos si estas caídas se incrementan o no, pero el DAX cediendo un 1,90%. El CAC francés, sorprendentemente, que en las últimas sesiones, últimas semanas, en los últimos días, ha estado bastante más castigado por la situación política en Francia, que es muy probable, muy posible que caiga el gobierno, que el primer ministro, bueno, haya un cambio de primer ministro en Francia en los próximos días, cede un 0,67%, de Eurostoxx cede un 1,32%, ¿vale? El FTSE inglés, pues también cede un 0,84%. Vemos que la sesión se tiñe en rojo prácticamente. ¿Quiénes son los principales beneficiados o cuáles son los activos que están funcionando muy bien en las últimas sesiones? El oro, ¿vale? Ahora vamos a analizar el oro, pasamos a la MetaTrader. Y el oro, como venimos comentando las últimas semanas, bueno, el oro podemos decir que en el mes de agosto prácticamente ha subido un 4%, 3,9% ha subido, ¿vale? Aunque tuvo un movimiento bastante lateral, como veníamos contando estos días, ha subido un 3,9%, pero sobre todo el otro activo que está siendo muy protagonista y que está teniendo un rally poquito con menos publicidad que otros activos, pero es la plata, ¿vale? La plata este año lleva subiendo casi un 40%, superiores a un 40% de la subida en la plata de este año, y ya superando los $40 por onza, ¿vale? Luego vamos a analizar la plata. Este es el gráfico del oro, como os comentaba, gráfico diario. En este gráfico, como veníamos comentando las últimas semanas, la tendencia quizás es bastante importante, bastante clara, y tras marcar máximos históricos a comienzos perdón, a mediados del mes de abril, ¿vale? Comenzó con un movimiento lateral dentro de un triángulo con sesgo lateral alcista, ¿vale? Y finalmente, como veníamos comentando en las últimas sesiones, aunque le ha costado bastante, ¿vale? Le ha costado bastante, finalmente ha conseguido romper al alza, como comenté en la última sesión, el jueves pasado, que ya estaba comenzando a romper, el jueves pasado estábamos en esta situación de aquí, ¿vale? Y aquí comentábamos que tenía que hacer el precio un pullback para confirmar y vemos como el precio realizó no solamente el pullback, sino que también que se apoyó justamente en su media de 18 sesiones.
periodos, la caída blanca, ¿vale? Y desde que se ha apoyado esto del pullback confirmando la ruptura, el precio ha subido con fuerza hasta incluso superar el máximo anterior y marcar un nuevo máximo histórico, ¿vale? El oro. Aunque bueno, lo marcó, $3.508, más o menos, no ha sido capaz de mantenerlo, ha caído otra vez, está cayendo por debajo del máximo anterior, pero bueno, podemos ver que el precio ahora mismo se encuentra todavía luchando. Bueno, a ver, un retroceso bastante normal, bastante normal dentro de la fuerte subida que ha tenido en las últimas sesiones, ¿vale? De hecho, vemos como si pasamos un gráfico de H1, podemos observar cómo realmente aquí tenemos un soporte, ¿vale? Que por ahora lo está respetando bastante y que, bueno, podríamos, si ves, bueno, se podría estar formando aquí, técnicamente hablando, podríamos ver pues, un hombro, una cabeza y se podría formar otro hombro si realmente hay una ruptura a la baja de ese soporte siguiendo con la divergencia negativa que tiene el MACD, bueno, si finalmente el precio no consigue subir desde aquí y cae hasta la zona clavicular, el clavicular esta de aquí, de este soporte, y voy a romper a la baja, pues podríamos encontrar un mayor retroceso. Pero ya hemos salido de lo que viene siendo esa tendencia lateral con la ruptura del triángulo y bueno, pues un posible retroceso realmente podría llevar al oro, que ahora mismo el objetivo sería buscar su media de 18 sesiones, más o menos, 18 periodos en H4. Y en diarios que vemos que es que las medias móviles están muy, muy lejos. Entonces, claro, obviamente mmm, es posible que haya un retroceso, ¿vale? Aunque vemos que el MACD en el gráfico diario vuelve a coger un poquito de fuerza poco a poco y el estocástico está sobre compra. En H4 podemos observar que ya sí que se acabó ese movimiento lateral que veníamos aquí hablando que estaba prácticamente plano y poco a poco el MACD ha ido creciendo y el estocástico sigue con su sobrecompra acumulada que bueno que sigue mostrando por así decirlo fortaleza, aunque bueno, no podemos descartar que haya un retroceso en el oro en busca de sus medias móviles que sean su principal medio de soporte. Pero por el momento, la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista. No podemos hablar de un cambio de tendencia hasta que no perdamos varios niveles de soporte. Y tampoco podríamos esperar un nuevo ataque a máximos hasta que no superemos esta zona de aquí de máximos. Ahora mismo es un momento de un poco de cautela, observar qué va a pasar con el oro, pero técnicamente hablando pinta bastante positivo, ¿vale? La plata, por su parte, la plata sería el otro activo que, como venía comentando, ha sido de los principales beneficiados en las últimas semanas, dado que la plata en el año, lo que llevamos de año, lleva una subida porcentual de más de un 40%, ¿vale? Aquí tenemos un gráfico diario de la plata en el cual podemos observar que la tendencia es alcista claramente, obviamente, como venimos comentando, y vemos cómo, vamos a intentar ponerlo un poquito más alejado, ¿vale? Vemos que en la plata, estos son unos máximos anteriores que actuó como resistencia, soporte, nivel de soporte y resistencia que ha actuado durante bastante tiempo, este nivel. Y vemos que como tras superar esos niveles, el, la plata se ha ido apoyando sucesivamente en sus medias móviles, poco a poco ha ido escalando en los niveles hasta marcar, superar el nivel de los $40 por onza, ¿vale? Eh, también es cierto que decir que el otro día, no sabía exactamente, no me acuerdo exactamente el dato, pero sí que vi el otro día una tabla, lo podríamos buscar, lo buscaré para el próximo día, de el gap que había entre el oro y la plata, ¿vale? Que hay un ratio, por así decirlo, que mide la evolución del precio del oro y el precio de la plata, y este ratio se encontraba en máximos, es decir, que había una gran divergencia entre el precio del oro y el precio de la plata, y que todavía por eso daba posibilidades a que la plata pudiese seguir subiendo en las próximas semanas o bueno, en el próximo tiempo. También hay que decir que la plata también es una materia prima, no solamente es para temas de joyería y tal, sino que también para muchos temas de fabricación, para temas de semiconductores y tema tecnológico, pues la plata para chips, la plata es muy importante para la producción, ¿vale? Eh, si continuamos con el eurodólar, ¿vale? El eurodólar podemos ver que tenemos una tendencia bastante lateral, podemos observar aquí, de hecho, no puedo marcar así, vamos a marcarlo así. Vemos como en las últimas semanas en el eurodólar, una tendencia lateral bastante importante, que no ha conseguido superar, pese a los intentos de las últimas sesiones de intentar superar la línea de tendencia bajista que viene a largo plazo, si lo ponemos en gráfico diario lo vamos a ver mejor, ¿vale? La tendencia bajista
desde los máximos que marcó a principios de verano, ¿vale? Entonces, desde esta línea de tendencia bajista, perdón, el eurodólar ha intentado superarlo y vemos cómo rápidamente cuando chocó con ese nivel, rompió temporalmente una mecha alcista, pero la vela cerró por debajo, la vela diaria cerró incluso ya por debajo de lo que viene siendo la línea de tendencia. Eso quiere decir que no ha sido capaz de romper al alza y podríamos entrar en un momento lateral, bueno, bastante normal dentro de lo que cabe, porque también hay bastante indecisión para ver qué va a pasar finalmente con los tipos de interés de Estados Unidos o no, ¿vale? Una bajada de tipos de interés en Estados Unidos pues podría desencadenar un movimiento en este instrumento, en este par, bastante claro. Lo que pasa que todavía lo que tenemos es indecisión, ¿vale? Sí que es cierto que vemos que el principal soporte del eurodólar, perdón, en este momento sería este nivel de mínimos que tenemos aquí señalado con esta franja naranja, ¿vale? Y la ruptura de ese nivel nos llevaría a este otro nivel de mínimos que tenemos por aquí señalados, ¿vale? Ahora sí que es cierto que en el gráfico H4 estamos perdiendo la media de 200, es el principal nivel de soporte, técnicamente hablando, es muy importante, y habrá que ver si realmente la vela es capaz de cerrar por debajo de ese nivel para continuar con los descensos. Si no consigue recuperar esta media de 200, pues es muy probable que el descenso pueda seguir continuando a buscar este nivel de soporte por aquí, ¿vale? Y ahí sí que tendremos que ver si la presión compradora vuelve a entrar otra vez en juego y si mantenemos el soporte y tenemos otra vez otro rebote, ¿vale? Sí que es cierto que la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista, de hecho, si juntamos mínimos, pues bueno, sigue siendo alcista la tendencia. Ahora mismo nos podemos encontrar que estamos justamente en esa zona de soporte de la tendencia alcista, pero mientras no rompamos el nivel, pero sí que es cierto que el movimiento lateral que estamos siguiendo las últimas semanas, sobre todo durante el verano, ha sido pues bastante claro, a la espera de finalmente si la decisión que tome la Reserva Federal en el caso de tomar de los tipos de interés o no, ¿vale? Si se toma una decisión finalmente por los tipos de interés. Vamos a ir ahora con el Standard Poor's, ¿vale? Vemos el Standard Poor's, la semana pasada comentábamos que tras marcar máximo, este es un gráfico H4, ¿vale? Vamos a pasar primero al gráfico diario, ¿vale? Que como siempre, vemos, es un gráfico pues bastante claro que la tendencia es alcista, es decir, no tenemos ningún tipo de duda sobre eso. Pero si nos pasamos a H4, vemos que ya tras marcar los últimos máximos, la tendencia poco a poco, como os voy contando, las últimas tendencias han sido de recogida de beneficios, por así decirlo, ¿vale? Y vemos cómo ahora actualmente el precio se está enfrentando a su media de 200 periodos en H4, que como siempre digo es un nivel de soporte muy importante. Pero señales, aquí arriba, señores, estamos viendo un cruce de medias a la baja, ¿vale? Cursa a la baja, que justamente también coincide con su cruce a la baja del MACD, línea de cero, señal de venta. Y el estocástico está cogiendo fuerza en terreno negativo, incluso entrando en sobreventa, ¿vale? Por tanto, la ruptura de este nivel de soporte clave, que es en la media de 200 y el 50% de Fibonacci, ¿vale? Abriría las puertas no solamente a buscar este nivel, yo creo que directamente buscaríamos el nivel del 361,8%, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tendencia, la caída está siendo bastante fuerte y bueno, pues este soporte de aquí sería, bueno, sería un soporte, pero yo creo que sería más bien un soporte intermedio porque el objetivo podría ser principalmente este nivel de 61,8% de Fibonacci, ¿vale? Entonces, habría que ver realmente si el precio es capaz de mantener, de soportar este nivel de soporte, ¿vale? Porque la pérdida de este nivel de soporte sí que abriría ya la puerta claramente al nivel de soporte resistente al principal que tenemos aquí marcado en la franja naranja, que esto es lo que realmente ahora mismo le da todavía el, por así decirlo, el apellido de alcista, la tendencia a largo plazo. La pérdida de este nivel a la baja sí que podríamos empezar a hablar de un cambio de tendencia o que podríamos hablar de correcciones aún mayores en el Standard Poor's, ¿vale? Pero, como os comentaba, el precio tras marcar máximos históricos, esto fue, de hecho fue el pasado 28 de agosto, es decir, que realmente vemos que estos son un gráfico H4, vemos que estos son los últimos 2 o 3 días del mercado, pero vemos como los últimos 3 días el precio ha quedado con bastante fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, habrá que ver realmente cómo evoluciona, sobre todo habrá que ver, muy importante esta semana, el dato de NFP en Estados Unidos, el dato de PAC, ¿vale? Que puede dar mucha idea de lo que puede pasar en las próximas semanas. El Nasdaq, ¿vale? Toda situación técnica, pues como vemos también, desde que marcó máximos, es diferente. Hubo un tiempo que estaba bastante reaccionado el Nasdaq con Standard Poor's, ¿vale?
pero en las últimas semanas se está separando bastante lo que viene siendo la evolución del precio, el price action, por así decirlo, lo que es la graficación. De hecho, vemos que aquí el Nasdaq, tras marcar Standard Poor's, si volvemos atrás, este anterior máximo de aquí, que era la zona, la fecha más o menos, a ver un segundo, este máximo de aquí, que fue el máximo histórico, ¿vale? Esto fue el 15 de agosto, más o menos, ¿vale? Supongamos, pues, ¿vale? Y luego vimos que marcó nuevos máximos. Aquí estamos en los máximos del Nasdaq, 13, 14, 15 de agosto también más o menos, ¿vale? Pese a que los dos marcaron máximos históricos en su momento, que luego el Standard Poor's lo ha superado, el Nasdaq todavía no, en la misma fecha más o menos, ya a partir de ese momento la evolución del precio ha sido diferente. Y esto ya ha sido sobre todo la última quincena de agosto, Jackson Hole, cambio de discurso, rotación de activos y que ver si todo que la inflación no consiguen controlarla por el tema de los aranceles, ¿vale? La guerra comercial. Pues vemos que el Standard Poor's, igual que hizo el Nasdaq, al igual que hizo Standard Poor's, al marcar máximo retrocedió, hizo un suelo en su medida de soporte y luego una recuperación. Pero esta recuperación no consiguió marcar un nuevo máximo histórico como sí que hizo en su caso el Standard Poor's, ¿vale? Aquí entró en un canal, ¿vale? Un canal que finalmente rompió a la baja y que ya la amplitud de precio, el objetivo lo ha superado con creces, rompiendo la media de 200 periodos de H4 a la baja y buscando su nivel de soporte y resistencia que tenemos en esta franja naranja, ¿vale? Es decir, actualmente este soporte es importantísimo en el Nasdaq. Si nos pasamos a la media, al gráfico diario, vemos que ese nivel de soporte también coincide con su media de medio plazo, su media naranja, en el cual vemos que hay una divergencia clarísima ya entre el precio y el MACD. Vemos que el precio sigue subiendo, los máximos siguen subiendo, pero el MACD cada vez va decreciendo. Parece ser que va a entrar en terreno negativo. Entonces, una ruptura a la baja, un cruce a la baja de este nivel de precio, de este nivel, perdón, de esta zona de precios, podría abrir las puertas a una mayor corrección en el Nasdaq en busca de esta franja naranja que tenemos aquí, que es similar a lo que teníamos en Standard Poor's anteriormente, que anteriormente fue resistencia y actuó como resistencia y soporte durante bastante tiempo, ¿vale? Entonces, esta pérdida de aquí vemos que no dejaría prácticamente, bueno, buscaríamos a lo mejor este nivel de soporte por aquí primero, ¿vale? Pero si perdemos este nivel y este nivel, abriríamos las puertas claramente a este nivel de soporte de resistencia en la franja naranja, ¿vale? El Dow Jones, por su cuenta, el Dow Jones, por su parte, tiene una situación técnica bastante diferente a lo que han tenido el Standard Poor's y el Nasdaq las últimas semanas. De hecho, vemos que sí que marcó máximos históricos igual el pasado 22, 23 perdón, el 28 de agosto, ¿vale? Perdón, aquí tenemos que marcó máximos históricos. También obviamente ha entrado una corrección, pero todavía está peleando su media de 18 sesiones, está peleando todavía el nivel de resistencia anterior, que había formado aquí un doble techo. En este momento aquí forma un doble techo, que luego el precio cayó con fuerza y que ese doble techo que se intentó formar aquí una resistencia, tercer toque, cuarto toque, quinto toque, y ahora estamos peleando esta zona de aquí, ¿vale? La pérdida de este nivel de soporte y resistencia actualmente de los anteriores máximos, pues sí que podría perder, de hecho fijemos que coincide con la media de 18 sesiones, ¿vale? 18 periodos en gráfico diario, la pérdida de este nivel sí que podría abrir las puertas a un retroceso mayor. Pero sí que es cierto que el Nasdaq, perdón, el Dow Jones está teniendo un mejor comportamiento en las últimas sesiones que el resto de índices americanos, que el Standard Poor's y que el Nasdaq, ¿vale? Si conseguimos mantener este nivel, que parece que en H4 lo está perdiendo, ¿vale? Pero si realmente consiguiésemos mantener este nivel de soporte resistente al final de la sesión, ¿vale? Sí que podríamos intentar esperar que aquí se pudiese formar un suelo, ¿vale? La pérdida, como vemos, abriría las puertas a estos niveles mínimos de aquí, que es su zona de 200, media de 200 de H4, ¿vale? Sí que es cierto que el MACD ya está entrando en terreno negativo, está perdiendo completamente la fuerza y el estocástico está entrando en sobreventa, ¿vale? Posible cruce de medias móviles también aquí arriba, a la baja, veremos lo que pasa, pero sí que es cierto que técnicamente hablando, aunque tiene un mejor comportamiento que el Standard Poor's y que el Nasdaq, pues sigue la senda de la corrección de las últimas sesiones.
Pero bueno, como comentaba, el verano en general ha sido bastante positivo, con un mes de agosto, en el cual el Dow Jones, como comentaba anteriormente, en el mes de agosto el Dow Jones había subido un 3,20%. Entonces, bueno, estamos entrando dentro de lo normal, una semana importante por el NFP y vemos que realmente, sí, veremos qué pasa con los tipos de interés transferidos. Es un mes bastante de transición y bastante importante el mes de septiembre, ¿vale? Eh, Vamos a continuar con Eurostoxx. El Eurostoxx la semana pasada comentábamos justamente el jueves pasado que estábamos en esta zona de aquí, que estábamos rompiendo, ¿vale? Estábamos rompiendo ya aquí por fin la línea de tendencia bajista que había comenzado tras marcar máximos a principios de julio, ¿vale? Este punto de rango lateral que lleva mucho tiempo, vamos, tiempo desde prácticamente, perdón, el mes de julio he dicho, perdón, desde el mes de marzo, que marco los máximos históricos, perdón. Este rango lateral, ¿vale? Que ha durado los últimos 3 meses, por así decirlo, y ya lo estábamos rompiendo, pero no ha sido capaz de romper con claridad ese rango lateral que teníamos aquí y ha entrado otra vez por debajo de lo que viene siendo la línea de tendencia bajista, ¿vale? Entonces, bueno, es posible que continuemos con este movimiento lateral, veremos qué pasa. La tendencia a largo plazo sigue teniendo tendencia alcista, pero ya tiene un sesgo lateral, que aquí vemos que es bastante claro, es una tendencia alcista, un sesgo lateral, una zona de, bueno, pues de acumulación, por así decirlo, podríamos decir. Estamos aquí viendo el precio, pero hasta que no consigamos romper al alza definitivamente esta línea de tendencia bajista, no podemos esperar un ataque a máximos históricos y una tendencia alcista, ni mucho menos, es decir, el rango lateral. Eso sí, la pérdida de esta media de 200 periodos sí que abriría una puerta a que cayese con fuerza a la zona baja del rango, y la pérdida de la zona baja de este rango sí que abriría una puerta a un cambio de tendencia bastante importante, un momento bajista bastante importante. Sí, ahora mismo es más importante mantener los soportes, ¿vale? Porque si perdemos los soportes sí que podríamos tener un mayor recorrido a la baja que un mayor recorrido al alza, rompiendo resistencias, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos esta resistencia y el recorrido alcista nos llevaría a este máximo histórico, pero el recorrido, el ratio, por así decirlo, de puntos que podría moverse al alza o a la baja, es bastante más corto al alza ahora mismo que lo que podría moverse a la baja si perdemos los soportes, ¿vale? Entonces, hay que estar muy atento a lo que sucede en las próximas sesiones, ¿vale? El DAX alemán, pues es una situación que comentábamos la semana pasada, que ha estado durante muchísimo tiempo en este momento lateral. De hecho, cuando lo perdió, marcó mínimos en esta zona que tenemos aquí, que es la zona, la franja naranja, que siempre marco como zona de soporte y resistencia, ¿vale? Aquí actúa como resistencia y aquí actúa como soporte. Y vemos que otra vez más el precio está rompiendo a la baja, y mira con qué fuerza hoy el mercado, con un 73% ahora mismo, está cayendo con fuerza, rompiendo a la baja esta zona inferior del rango lateral, y estamos buscando su nivel de soporte en esta zona de aquí, ¿vale? Veremos si realmente el precio es capaz de mantener esta zona de soporte, ¿vale? Y ahora mismo, el aspecto técnico del Nasdaq, la pérdida de este nivel de soporte abriría las puertas a una mayor corrección hacia otro nivel, e incluso la pérdida de ese nivel hasta medio 200, pero el Nasdaq, del DAX alemán, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que estar bastante atentos a lo que va a suceder en las próximas sesiones. Pero ahora mismo la tendencia alcista parece ser que está perdiendo claramente fuerza. Vemos aquí, la tendencia alcista ya no tiene ninguna fuerza, de hecho ya ha empezado a cruzar a terreno negativo. Y bueno, pues en el diario no pinta muy bien el futuro del DAX, o por lo menos no podemos esperar un nuevo impulso hacia máximos históricos, a marcar nuevos máximos, hasta que no cambie bastante el panorama técnico. Y en H4 vemos claramente como que está continuando con fuerza y que sí que es cierto que se está acercando hasta este nivel aquí. Y bueno, pues veremos que si realmente es capaz de mantener este nivel de soporte. Es importantísimo este nivel de soporte. Si lo mantiene, podríamos hacer otra vez, decir que este suelo funciona, y bueno, que podríamos buscar otra vez, intentar el precio volver a entrar dentro de este rango lateral. Pero como vemos, ya hay un triple cruce de medias móviles a la baja, ¿vale? Tenemos aquí cruces medias a la baja, el MACD creciendo en terreno negativo, el estocástico, zona baja de estocástico también entrando también en sobreventa. Podemos encontrar que, bueno, que puede seguir con fuerza, veremos qué pasa esta semana, cómo acaba el cierre de hoy. Si finalmente recupera Estados Unidos y se recupera un poco Estados Unidos, pues tira un poco de Europa. Pero técnicamente hablando, la situación, este soporte aquí ahora mismo sería importantísimo en el DAX, ¿vale? Este nivel de soporte es importantísimo en el DAX. El IBEX 35, pues tiene una situación técnica también vemos que bastante clara, como en el resto de índices, aunque ha sido protagonista en los últimos meses, ha sido un índice que ha hecho un desarrollo muy bueno.
incluso marcando máximos de los últimos 15 años, ¿vale? Es decir, no máximos históricos, pero sí máximos de los últimos 15 años, el pasado 22 de agosto, desde que marcó esos máximos, vemos que tendencia bajista es clarísima. Ha hecho un retroceso, el cual está llevando al precio a su media de 200 en H4, zona reincidente con 61,8% de Fibonacci retroceso, ¿vale? La pérdida de estos niveles sí que abría la puerta a un retroceso aún mayor, y vemos aquí un retroceso que es prácticamente caída limpia, caída hasta estos niveles de por aquí, ¿vale? Entonces, estamos hablando de 500 puntos de índice prácticamente, ¿vale? Entonces, es muy importante ver si realmente el precio consigue mantener este nivel de soporte para intentar buscar un intento de recuperación en las próximas jornadas, pero sí que vemos un cruce de medias bastante claro, en medias móviles de corto y medio plazo. El MACD, terreno negativo, cruce a nivel de cero hacia abajo y crecimiento con fuerza, y el estocástico también bastante fuerte, ¿vale? Hasta que no este estocástico no salga esa sobreventa y ya empiece a salir, por así decirlo, a esta zona de entre 20 y 80, buscar, intentar crecer en terreno positivo, la tendencia bajista parece ser que sigue con bastante fuerza. Si vemos el gráfico diario, vemos que claramente lo que comentabas es claro, es decir, cuando rompió este rango lateral, pues el precio puede caer perfectamente otra vez a esta zona de por aquí, de medio del rango lateral. Entonces, vemos que podríamos borrar en las próximas sesiones lo que viene siendo el impulso que tuvimos tras romper el rango lateral, ¿vale? Es decir, lo que simplemente podríamos borrar lo que ha sido la subida del mes de agosto, por así decirlo, ¿vale? Entonces es bastante importante que vigilemos este nivel de soporte de aquí, ¿vale? En el IBEX, porque creo que es un nivel bastante importante, ¿vale? Y por último, bueno, ya hemos analizado bueno, ya tengo todo analizado, el petróleo, perdón, me falta el petróleo. Petróleo, dijimos que en el mes de septiembre, le comentábamos en agosto, que la OPEP había anunciado a OPEP Plus un incremento de producción de barriles. Es posible que el precio caiga. De hecho, las últimas sesiones, siempre, como comentaba, mientras no volvamos a entrar dentro de este rango aquí que tenemos aquí por encima de $70 el barril del petróleo, es bastante difícil que podamos encontrar un momento alcista. De hecho, lo ha intentado varias veces, no consiguió romperlo. De hecho, cayó otra vez, 1200, tal. Este nivel de soporte ha funcionado muy bien. Esta zona de aquí sí sería su principal nivel de soporte. La pérdida de este nivel de soporte sí que abrió las puertas a un retroceso mayor hasta este otro nivel de aquí, y este nivel de aquí hasta este nivel de aquí abajo, ¿vale? Pero por el momento parece ser que se está beneficiando en las últimas sesiones, al igual que el oro y la plata, las materias primas se están regresando un poco. Bueno, pues veremos si realmente es capaz de superar este nivel de 70 de aquí. Aunque, como digo, tenemos que tener muy en cuenta que este mes de septiembre aumenta otra vez la producción de petróleo, que lo más lógico, cuando hay más petróleo, hay más oferta disponible, pues que el precio se pueda ver resentido, ¿vale? Pero parece ser que estamos entrando en un nuevo impulso alcista. Pero mientras no superemos al alza este nivel de aquí y esta media de 200, el sentimiento sigue siendo bajista bastante claro. Vemos que el sentimiento es bajista bastante claro desde las últimas semanas. Sí que es cierto que ha podido formar aquí un suelo, pero bueno, hasta que no rompamos esta zona de aquí, es muy difícil que podamos buscar unos ataques a buscar zonas de tendencia bajista, por ejemplo, ¿vale? Entonces, importante, soporte 1, soporte 2 y soporte 3, ¿vale? Serían las zonas principales. Y bueno, yo creo que esto ya es todo por hoy. Cualquier duda que tengáis, pues siempre podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico. Y como siempre, pues agradezco mucho vuestra asistencia. Si os gusta, estaría genial que dieseis likes en YouTube, que si queréis poner algún comentario en alguna red social, pues siempre bienvenido. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Un saludo y buenas tardes.